Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo licenciado Arcelio Hernández. Estoy esta mañana, no, esta tarde más bien ya, transmitiendo desde San José, Costa Rica. Hoy decidí quedarme en la casa, trabajar desde la casa. Y me hicieron llegar hace poco una circular del Ministerio de Salud, perdón, del Ministerio de Educación Pública. Y quiero compartir con ustedes lo que dice esta circular. Es la DM-0038-06-2023 de la ministra de Educación Pública, Ana Catarina Müller Castro. Tiene la fecha 29 de junio de 2023. Yo, honestamente, hasta ahora la veo, me la mandaron y hasta ahora la estoy viendo. Informa sobre la suspensión de la aplicación del decreto ejecutivo 43.364-S en cuanto a sus alcances sobre la vacunación pediátrica obligatoria para población de 0 a 17 años. Ahora, a mí lo que me parece interesante es que les tomara casi 7 meses al Ministerio de Educación comunicarle esto a sus directores regionales de educación, supervisores de educación, directores de centros educativos, funcionarios del MEP en general. Porque hasta hoy y desde el 8 de diciembre del año pasado, que fue cuando nos dieron la primera medida cautelar, he recibido casi que todas las semanas mensajes de padres que me piden ayuda, que les mande las medidas, porque en la escuela les están exigiendo, pidiendo la vacunación, etc. Y bueno, está muy bien que el Ministerio de Educación Pública comunique a todos los funcionarios del MEP sobre la existencia de las medidas cautelares, pero la pregunta es, ¿por qué les tomó casi, como una semana menos de los 7 meses? 7 meses le tomó al Ministerio de Educación Pública hacer una circular, comunicado sobre la suspensión de la vacunación COVID-19, la obligatoriedad de esa vacunación en la población de 0 a 17 años. Bueno, en realidad son 2 medidas, ¿verdad? Ustedes saben que son 2 medidas. Una para niños menores de 12 años y otra para niños y adolescentes de 12 a 17 años. Esta nos la dieron, la que les acabo de decir, de esta de los adolescentes fue en marzo. Pero igual, marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, más de 3 meses para comunicar sobre la medida de los adolescentes, por ejemplo en los colegios. Entonces, aunque parezca mentira, mucha gente hoy 27 de julio de 2023, no sabe sobre esas medidas cautelares. Si hubiera sido lo contrario, si hubiéramos perdido algunas de estas medidas, o bueno, de hecho sucedió cuando por ejemplo la sala nos refirió a la sede de lo contencioso administrativo y no quiso entrarle al tema de fondo sobre la posible violación a las reglas de la ciencia y la técnica en la obligatoriedad que ordenó la Comisión Nacional de Vacunación y luego el Poder Ejecutivo en un decreto. En ese entonces la prensa sí comunicaba todo esto, pero vean qué curioso, hace poco, hace 2 semanas más o menos, tuvimos una audiencia de apelación porque la Procuraduría y la Caja apelaron la medida cautelar que nos dieron para los niños y adolescentes de 12 a 17. Y fuimos a la apelación, a la audiencia de apelación. Yo pienso que si hubiéramos perdido esa audiencia, eso hubiera salido en todos los medios, ¿verdad? En todos los medios de comunicación tradicionales. Hubieran hecho todo un escándalo. Pero como ganamos la audiencia, hay el más absoluto silencio, ¿verdad? Hay el más absoluto silencio. Por eso es importante que ustedes, si llega a sus manos esta circular, yo les voy a pedir un favor, que la compartan en esos grupos de WhatsApp donde están los padres. Yo soy padre de familia y yo sé que hay grupos de padres donde están también a veces los docentes, y yo les voy a pedir, por favor, saquen un ratito y compartan esa circular en esos grupos de WhatsApp. Y les voy a poner, para que ustedes vean más o menos, esa es la circular. Ven ustedes ahí la fecha, es una fecha reciente, ¿verdad? Es fines del mes pasado.
bueno, ya va a cumplir un mes, pero ya hasta ahora es que me llegó esta circular. Igual vean ustedes que fue el 8 de diciembre que nos dieron la primera medida. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, finales de junio. O sea, ¿por qué le toma 6 meses al Ministerio de Educación Pública comunicarle oficialmente a sus funcionarios sobre la suspensión de la obligatoriedad? Y yo les voy a decir por qué es porque ellos, la vacunación en Costa Rica tiene como algunos rasgos, algunas características de, no digamos de una religión, sino como de una secta, más bien, como de una secta, donde es prohibido cuestionar. Usted no puede cuestionar, usted tiene que nada más obedecer, ¿verdad? Y por eso es que la obligatoriedad le va muy bien a aquellas personas que tienen aires dictatoriales, que quieren que la gente haga lo que ellos dicen sin cuestionar nada, sin chistar, sin protestar, sin hacer preguntas, ¿verdad? Y las preguntas es lo que ha incomodado también a la Comisión Nacional de Vacunación, que tengo que decir que está compuesta por médicos que son totalmente ignorantes de la bioética y de los derechos humanos. Entonces, hasta ahora ellos se están dando cuenta sobre algunas de las razones por las que nos dieron estas medidas. ¿Por qué lo sé? Porque yo leo las actas las publican en la página web del Ministerio de Salud, y yo soy de los primeros que ando buscando, a ver, apenas acabo de pedir que me manden unas actas porque están durando un montón en subirlas a ese sitio web, entonces uno se entera meses después de lo que discutieron. Pero leyendo esas actas usted puede ver el grado de ignorancia tan terrible que tienen estos miembros de la comisión sobre los mínimos conceptos de bioética y de derecho. Y es que nosotros, como yo lo dije en la audiencia, donde ganamos la audiencia de apelación hace poco, no podemos confiar solo en la ética médica para esos temas de obligatoriedad. Porque la ética médica ha demostrado una y otra vez que si la dejamos solita, si no se complementa con otras disciplinas, fracasa una y otra vez, y son fracasos pero muy lamentables que afectan los derechos humanos. Vean, por ejemplo, lo que sucedió en los campos de concentración de la Alemania nazi, cuando agarraron a personas, a los judíos agarraron como objetos para avanzar la ciencia, para el avance de la ciencia. ¿Se avanzó la ciencia? Sí, pero no se vale a costa de la dignidad y de la salud de las personas. Las personas no son un medio. Aquí es donde entra la filosofía, donde entra la ética. Como decía Immanuel Kant, la persona es un fin en sí mismo. No se puede utilizar nada más como un medio para llegar a algún fin. Eso viola la dignidad humana. Y también yo sostengo que la dignidad humana es algo que nunca está por debajo de ningún otro derecho. Ni siquiera la salud, ni siquiera la vida. Ese, por cierto, es el fundamento que dan algunos países donde se ha aprobado, por ejemplo, la eutanasia, y toda la discusión que hay sobre eso es muy interesante y muy difícil. Cuando una persona está sufriendo de una enfermedad terminal y esa persona pide que terminen ya su sufrimiento, ahí los argumentos son que es cierto, la vida y la salud son derechos primarios, pero la dignidad humana siempre va a la par, no se supedita a ningún otro derecho. También yo doy el ejemplo de cuando hay una guerra, las batallas, los soldados pueden matar incluso soldados enemigos, y no por ello van a ser objeto de un tribunal de guerra, pero si violan la dignidad humana de los soldados enemigos, por ejemplo, torturándolos, violándoles sexualmente, cosas así, ahí sí que tienen que rendir cuentas ante un tribunal de guerra. Entonces, no es que la vida o la salud estén por encima de la dignidad, eso no es cierto. Erróneamente, la Sala Constitucional, al analizar algunos aspectos sobre la dignidad humana que se potencia por un consentimiento informado que tiene que ver con la autonomía personal, la Sala Constitucional yerra y parece que confunde esos valores y pone por encima la vida y la salud y otras cosas por encima de la dignidad humana. Pero ¿cuál es el problema acá?
Precisamente la Sala Constitucional deja abierta la puerta, nos invita a acudir a la sede de lo contencioso administrativo para discutir el tema de si estos fármacos para niños están en fase de emergencia, o sea, de autorización de uso de emergencia, que no tienen una aprobación formal cuando la Comisión las hace obligatorias en Costa Rica, no tienen un registro sanitario en este país, y si ese tema violenta o viola el principio de vinculación a la ciencia y la técnica. Esa es la ventana que nos dio la Sala Constitucional, la oportunidad que nos dio. Y algunos dicen que fue un error ir a la sala, que por qué no fue el contencioso de una vez. Miren, es gracias a que fuimos primero a la sala que se nos abrió esa puerta. Porque en algunos casos el contencioso había rechazado de plano este tipo, todavía sigue haciéndolo. En otros procesos que me he enterado de otros colegas, ¿sí? Hay jueces en lo contencioso administrativo que no quieren ni conocer de esto y piensan erróneamente que ya la sala se pronunció sobre estos temas, pero no es así. En la sentencia 2022-5555, la sala me invita a acudir a la sede de lo contencioso administrativo para que ahí, en un proceso de conocimiento, que es un proceso amplio, no como un proceso de amparo que es sumario, se discuta si esa decisión de la Comisión Nacional de Vacunación de hacer obligatoria la inoculación de un fármaco que no está aprobado formalmente, ni en ese momento ni por la FDA, y en Costa Rica mucho menos, por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, hasta la fecha no hay un registro sanitario, si eso violaba las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, y si se afectaba con ello la protección reforzada que tienen los niños en este país. Y esa fue la oportunidad que nosotros cogimos. Pero si ustedes leen las actas de la comisión, esa gente está totalmente cegada, son como que son miembros de una secta. Ellos se enojan de que esta posibilidad se nos haya dado, se enojan de que los jueces se agarren de que no hay un registro sanitario para ordenar la suspensión de la obligatoriedad. Se enojan de todo realmente, pero eso demuestra una gran ignorancia. Por ejemplo, el doctor Porras ahí menciona cosas que uno dice, bueno, este señor no se sabe, pero o sea, no sabe nada de bioética, o sea, porque si supiera, comprendería que esto no es solo un tema de médicos. Esto, señor Porras, doctor Porras, no es un tema solo de médicos. Cuando hemos confiado solo en la ética médica, los resultados han sido desastrosos. Si no le hace el informe de Belmont en 1979, donde en Estados Unidos agarraron unos negros para ver el desarrollo de la sífilis. Y aún teniendo la cura de la penicilina, no se las dieron porque querían ver cómo se desarrollaba. O sea, ¿qué estaban haciendo ahí? Utilizando a las personas como que son un medio para el avance de la ciencia. Eso no se puede hacer. Doctor Porras, usted debe revisar los principios básicos de la bioética. Es más, los principios básicos de la ética. Las personas no son un medio, señor, para alcanzar sus fines. Las personas son un fin en sí mismos. Y también debe considerar que Costa Rica era realmente el único país del mundo que estaba obligando a los padres a inocular a sus hijos con un fármaco sin registro sanitario. O sea, con esta particular vacuna era el único país del mundo que estaba obligando a los padres. Eso le debería llamar la atención. Yo no sé si los miembros de la Comisión Nacional están dormidos, si están desconectados del mundo, si son simplemente, no sé, testarudos o qué es, pero están totalmente cegados, están como que pertenecieran a una secta donde no pueden cuestionarse nada. Para ellos, por llamarse vacuna es buena y punto. O sea, como que nunca hubieran fallado anteriormente en la historia. Como si no existiera la historia, por ejemplo, que nos enseñó la gran lección que tuvimos con la vacuna contra el dengue, que tomó 4 años, 2014 a 2018 más o menos, para darse cuenta de que a pesar de que los estudios primeros eran muy favorables, mostrando un 95% de eficacia, etc., a pesar de ello, 4 años después, la farmacéutica Sanofi Pasteur retiró ese medicamento del mercado porque se descubrió que si un niño ya
había tenido algunas de las 4 variantes del dengue y se inoculaba, y luego volvía a sufrir alguna infección natural, esa infección usualmente era mortal. Si nunca había tenido ninguna de las 4 variantes y se inoculaba, pues ayudaba a proteger, sí, pero solo con el tiempo se descubrió este efecto no deseado, adverso, de este medicamento, y por eso Estados Unidos y Filipinas fueron los primeros países en retirar la autorización. Costa Rica había sido el 6º país en autorizarla, pero en ese entonces teníamos el mismo secretario técnico, el doctor Roberto Arroba Tijerino, y cuando le preguntaron que si iba a ser obligatoria en Costa Rica, él dio una explicación muy sensible, muy lógica. Digo, no, porque no tiene un registro sanitario. Esa fue la razón que él dio. Va a estar disponible en farmacias con una receta médica. Entonces, en ese entonces sí tuvieron ese cuidado, y no sabemos por qué en este particular caso no. Pero de todos modos, lo bueno es que en este caso podemos decir con toda claridad que la tutela judicial ha sido efectiva. Gracias a Dios por la tutela judicial. Si ustedes ven la audiencia que está en mi canal en YouTube, Arcelio Hernández, tanto ¿cuándo fue que tuvimos la audiencia? 8 de noviembre de 2022, como la que recién tuvimos hace 2 o 3 semanas. Los representantes de la Caja, de la Procuraduría, se quejan de que esto debe ser una decisión de médicos, dicen ellos, que no debe ser una decisión de abogados. Pero gracias a Dios que en Costa Rica la tutela judicial está siendo efectiva y está protegiendo a los niños contra un riesgo potencial que lo representa un fármaco que no tiene un registro sanitario. ¿Por qué el registro sanitario? Bueno, ya hay pronunciamientos de la Procuraduría sobre esto. El Ministerio de Salud tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad y la eficacia de los medicamentos, y no puede simplemente delegar esto en otros organismos extranjeros o de otros países. Eso es un deber que no puede delegar y no puede renunciar a ese deber. Se debe hacer en Costa Rica los estudios pertinentes antes de emitir un registro sanitario que garantice a la población la seguridad y la eficacia de esos medicamentos. Y voy a mencionar un último aspecto que me parece importante, y es que la FDA ya retiró la autorización de uso de emergencia para menores de 12 años. Entonces, ¿cómo Costa Rica va a dar un registro sanitario ahora que ni siquiera ya existe la posibilidad de una aprobación formal de la FDA para ese medicamento? ¿Por qué? Porque retiró esa autorización de uso de emergencia, ya no la va a autorizar, por lo menos para la versión monovalente ya no va a haber una aprobación formal. Entonces, son aspectos de los que yo le he escrito a la Comisión Nacional de Vacunación y a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, porque es importante que todo esto sirva como una lección que no lo olvide nadie en Costa Rica, que aquí no se debe hacer obligatorio un medicamento así a lo loco. Tiene que ser una decisión responsable, basada en evidencia, basada en el estudio debido que debe hacerse previo a emitir un registro sanitario. El 4 de noviembre de 2021, cuando se reunió la comisión, estaba en ese entonces como presidente, como ministro de Salud, el doctor Daniel Salas Peraza. Y fue él el único que hizo el comentario de que a él le parecía que para hacerla obligatoria debería esperarse que llegara documentación de la farmacéutica de Pfizer y que hubiera una aprobación de la autoridad regulatoria. Él hizo esos 2 comentarios y se le encargó al doctor Porter, si no me equivoco, que consiguiera esa documentación, pero ahí mismo decidieron hacerla obligatoria, sin documentación, sin un solo vial que pudieran estudiar acá, un laboratorio, o sea, de una manera totalmente lamentable y reprochable por lo irresponsable de esa decisión de hacer algo obligatorio a la loca, así a lo loco.
a trompada de loco, como yo dije en algún momento que me entrevistó a Amelia Rueda, cuando me preguntaba si creíamos, si nosotros creíamos que íbamos a hacer un cambio en la historia de Costa Rica, ¿verdad? Eliminando la obligatoriedad de esa inoculación. Bueno, parece que ella lo decía, no sé si en tono serio o cómo, pero lo cierto es que cuando ya ganamos las medidas cautelares, doña Amelia Rueda no me volvió a entrevistar ni a preguntar nada. Sí publicó cuando ganamos la medida cautelar para los niños, pero no estoy seguro si lo hizo para los adolescentes. Y en todo caso no ha habido la misma cobertura, ¿verdad?, que se ha dado cuando sí se hacía, cuando había hechos noticiosos que tenían que ver con la obligatoriedad, pero a favor de la obligatoriedad. Por ejemplo, cuando inocularon a la fuerza al niño Mateo en el hospital San Vicente de Paúl en Heredia. Ahí sí, ¿verdad? Y incluso yo lo denuncio públicamente. Los medios me llamaban para ver si ya le habían puesto la segunda dosis. Pero como yo les decía que no, entonces no salía nada en los medios, no salía nada en las noticias. Si yo les decía que sí, ahí sí hubiera salido. Porque hacían toda la bulla posible cuando se daban noticias que reforzaban y asustaban a la gente sobre la obligatoriedad, que estaban obligados, pero guardaban el más absoluto silencio ante eventos noticiosos que iban en contra de esa narrativa. ¿Por qué los medios de comunicación estaban como de acuerdo en empujarle al ciudadano una única narrativa que al final ahora sabemos, por las resoluciones de ya no solo una, sino dos medidas cautelares de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sabemos que esa decisión puso en un peligro potencial a toda la población infantil de este país, que según dice el Tribunal Contencioso en su resolución 439-2022 de la sección primera del Tribunal de Apelaciones, se trata del futuro de este país. Población infantil es el futuro de un país y esta Comisión Nacional de Vacunación la puso en un riesgo potencial. Y algunos creen que esto se limita a que haya un registro sanitario. Si hay un registro sanitario se acabó todo. No, señor, no es así. Es una responsabilidad de nuestro Ministerio de Salud garantizar la seguridad y la eficacia y no pueden ignorar la evidencia. Hemos aportado ya pruebas de estudios científicos que vinculan, sin lugar a duda, esta tecnología nueva, ARN, mensajero, con problemas del corazón, especialmente para jóvenes de 12 a 29 años. Hombres son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con esta inoculación, problemas cardíacos. Y no cualquier problema cardíaco, es cierto, muchas veces la pericarditis y la miocarditis que da es leve, pero a veces no, a veces ha sido mortal y ya hay autopsias de corazones, estudios, por ejemplo uno alemán, que hemos aportado a los expedientes judiciales y que también hemos puesto en conocimiento de la Comisión Nacional de Vacunación, que parece que ellos no leen, parece que no les importa, no le ponen atención a toda la prueba que hemos aportado, que es prueba científica, que me he tomado el tiempo y he hecho la inversión de tiempo y económica, que significa, por ejemplo, hacer traducciones oficiales de esos documentos, para que tengan validez en este país, para que puedan ser usados en los procesos judiciales. Así es que esto no ha terminado. Vean ustedes, hoy les comparto esta circular, DM-0038-06-2023, que nos preocupa que haya durado más de 6 meses el Ministerio de Educación en enviar esto a todos los funcionarios del MEP en general. Muchos padres han tenido que estar sufriendo la presión, le mandan notas en los cuadernos. Así es que mi hijo se asustó porque hay una avispa, parece, por ahí. ¿Hay avispas? Ok, hay un panal de avispas ahí, no se preocupen, no es nada así tan grave. Esto pasa cuando transmitimos en vivo, ¿no? Más desde la casa. Pero bueno, gracias por estar ahí, gracias por seguir esta transmisión. Por favor, compártanla. A esta hora no hay muchas personas, tal vez, que ni siquiera anuncié que iba a hacer este en vivo, pero
me pareció oportuno, debido a esta circular que me pasaron ahora. Me dicen que está circulando ya en varios grupos de padres y de personas preocupadas, ¿verdad?, por esta situación de la obligatoriedad, de la insistencia terca de este gobierno. Y digo de este gobierno porque, a pesar del discurso oficial, no han sido totalmente transparentes y honestos, ¿verdad?, sobre este tema. Ustedes los ven ahí, este gobierno está peleando contra mí en la sede judicial. No es como dice el presidente, que él está de acuerdo con la medida. Si fuera así, ya hubiéramos hace tiempo archivado estos procesos por una satisfacción extraprocesal, pero no es así. Ahí siguen peleando, ahí sigue el Ministerio de Salud, ahí sigue la Comisión, ahí sigue la Caja, y sigue la Procuraduría, incluso mintiéndole al tribunal. La Procuraduría le ha mentido al tribunal descaradamente, tratando de hacerle creer que sí hay un registro sanitario para estas inoculaciones, cuando sabemos que no es así, y tenemos los documentos para demostrarlo, y los hemos aportado a los expedientes, y por eso es que hemos ganado las audiencias. Porque la verdad vence contra la mentira, y la luz vence contra las tinieblas. Así es que seguimos en la lucha. Gracias por estar ahí, que Dios les bendiga, y estaremos informándoles cuando veamos que haya material nuevo, que sea relevante y de importancia en estos asuntos. Bendiciones.